Bienvenidos a todos a otro Legal News. Hoy tengo el gusto enorme de conversar con Fernando Varela. Fernando es consultor de la firma Allende Ferrante, ex General Counsel, ¿no es cierto?, de Telefe, con amplia experiencia en lo que tiene que ver media y IP. Y bueno, un poco de eso vamos a hablar con Fernando. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Hola Pablo, ¿cómo estás? Un gusto. Bien. Gusto tenerte entre nosotros y gracias por acompañarnos. Muchas Queremos gracias. hablar con vos, Fernando, sobre justamente ideas y propiedad intelectual, ¿no? Ujú. Entonces, la primera pregunta que te quería hacer, para aquellos que no nos dedicamos a estos temas, es, ¿qué es una idea? Bien, a mí siempre me gusta tomar la definición de Satanowski cuando habla de ideas, y él dice que una idea es una sugestión, ¿no es cierto? Viene a ser una especie de el título o el comienzo de algo que luego se materializa de determinada manera. Entonces, las ideas en general, como sugestión, como inicio de algo, están en el dominio público, ¿no es cierto? Entonces, hay muchas ideas, ideas que pueden ser tomadas y pueden ser tomadas por varias personas, mismas ideas, ¿no es cierto? Con lo cual ahí no me quiero adelantar, pero este tema de las ideas, en general, hay mucha discusión sobre si hay dos ideas iguales, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con ellas? Bueno, nada, pero lo vamos viendo ahora en la charla. Las ideas como tal, como el acto de sugestión, ¿no? Como la ocurrencia. ¿Puedo ir yo al registro y decir si me ocurrió esta idea y quiero registrar la idea? Por ejemplo, a mí se me ocurre la idea del timer para los limpiaparabrisas. No sé si viste la película, ¿no? Se me ocurre la idea del que inventó el timer del limpiaparabrisas. Se me ocurre la idea. No tengo ni idea cómo, no tengo ni idea cómo implementarlo, pero la idea es muy piola. ¿La puedo registrar la idea? No, las ideas en principio te diría que no son registrables porque el problema que se plantea acá es que si vos registras una idea la bloqueas automáticamente, y las ideas, ¿no es cierto?, sirven como disparadores de lo que después se van a transformar en obras. Es decir, la ley de propiedad intelectual, la nuestra y en general las de todo el mundo, lo que protegen es la materialización o la expresión de esas ideas, ¿no es cierto? Por eso siempre se habla de la diferencia entre idea y obra. Por lo tanto, lo que sí se protege, o lo que las leyes protegen, es la obra en sí. ¿Qué es la obra en sí? Es la materialización o la expresión de las ideas en una forma, en un corpus, ¿no es cierto?, que puede estar determinado con una originalidad, novedad, salir de la inteligencia del ser humano, etc. Pero en sí la idea no es registrable. Ahora, en este caso que vos me planteas, lo que sí puede registrarse eventualmente es la patente de ese mecanismo, ¿no es cierto?, pero no la idea en sí. O sea, a esta persona que se le ocurrió este tema del timer, del limpiaparabrisas, lo que puede hacer es presentar, ya no como propiedad intelectual, sino esto sería como propiedad industrial, la patente para registrar ese mecanismo, ¿no es cierto?, que surge de una idea, claramente. A ver, acá quiero hacer una diferencia para un poco que nos explique, ¿no? Esto de propiedad intelectual y propiedad Propiedad industrial. industrial. Exacto. Es decir, Sí, hay una diferencia hacia todo lo que es marcas y todo lo que es patentes y tecnología, se rige por lo que se llama la propiedad industrial, ¿no es cierto? Mientras que todo lo que tiene que ver con obra artística, con obra literaria, con música, viene a ser la otra rama que es la propiedad intelectual, y se rige, digamos, por la ley 11723. En principio, eh, lo que marca un poco la diferencia acá es la patente en sí, ¿no es cierto? Es un sistema, es un invento, ¿sí?, que se inventa a partir de una idea, por lo tanto va a registrarse como una patente bajo el régimen de propiedad industrial, mientras que, un poco lo que yo había escrito en el artículo, este tema de
una obra, ¿no es cierto? Que puede ser una obra de teatro, que puede ser un libro, que puede ser, no sé, música. Esto que estamos haciendo Textos. vos y yo, esto que estamos haciendo nosotros. Bueno, digamos, esto conformado de alguna manera, habría que buscarle una vuelta de tuerca, y transformado en un corpus que puede ser determinado como una obra, puede ser registrable. La realidad es que, y esto me lleva un poco al tema de los contenidos audiovisuales, ¿no? Cuando, por ejemplo, el famoso tema de los programas de preguntas y respuestas. O sea, uno dice, bueno, la verdad que después de Godot pregunta, en nuestro país está todo inventado. ¿Qué puedo yo crear, inventar de nuevo de un programa de preguntas y respuestas? Pero lo cierto es que existen infinidad de variantes, ¿no es cierto?, que permitirían que a partir de la misma idea de decir, voy a hacer un programa de preguntas y respuestas, puedo hacer infinidad de programas y de obras registrables que pueden no ser atacadas por plagio, digamos. Ahora, está claro que ha habido mucha jurisprudencia respecto a esto, en el sentido de, ha tenido una idea igual a la mía, y la verdad es que como la idea no es protegible en principio, es muy probable que haya dos ideas iguales, pero se van a materializar en una obra distinta, en un corpus distinto. En la A ver, medida que eso... Sí. acá hacen un tema importante que es, que era justamente una de las preguntas que te quería hacer, que es en nuestro país, ¿no? La jurisprudencia que ha dicho cuando se presentan estos conflictos de plagio o esta idea es igual a la mía, ¿cómo salieron los tribunales? Salieron a defender. A ver, hoy sabemos que, por ejemplo, en el mundo hoy de los NFTs, ¿no es cierto? Hay todo un tema, ¿no es cierto?, vinculado con propiedad intelectual, plagio, etcétera. Hay un caso que estamos todos esperando, que es el caso Hermes. Pero bueno, ¿qué ha dicho la jurisprudencia respecto de estos temas? Ha habido de todo, en realidad. Y incluso con este tema de las ideas, ¿no es cierto?, ha habido jurisprudencia que ha tomado el criterio erróneo de proteger ideas, de considerar que la idea era protegible. Eso generó una cantidad de artículos doctrinarios, etcétera, digamos, en contra de eso. Básicamente hay un fallo muy famoso, muy conocido ya en la década del 70, que se llamó Pantano versus Jockey Club. Y a ver, lo resumo, pero este hombre Pantano lo que hizo fue, digamos, tuvo una idea de un sistema, ¿no es cierto?, para aplicar el placer, lo que se llama yo no soy un experto en turf, pero el placer creo que es el que entra segundo, ¿no es cierto?, y el que va entrando tercero. Entonces, un sistema de apuestas para que siguieran ganando el segundo y el tercero ganaran algo, y no únicamente el primero. La realidad es que lo presentó en la dirección de los hipódromos, y el Jockey Club lo adoptó automáticamente, y empezó a generar beneficios tanto para el jockey como para los apostadores. Entonces este señor inició un reclamo contra el hipódromo, contra la dirección de carreras, y obtuvo una sentencia favorable. Y la sentencia, en alguna parte, en algún párrafo, habla de que la idea que aportó el señor Pantano, ¿no es cierto?, era de una originalidad y tan novedosa que debía ser protegible. Y la realidad es que lo que te dice la ley, en su artículo 1 sobre todo, te dice que las ideas de por sí no son protegibles. Lo que es protegible es la expresión de esa idea con ciertas características, ¿no es cierto?, con esto de la novedad, la originalidad, etc. Entonces, ha habido otros casos adicionales en los cuales la jurisprudencia ha hablado de la idea protegible. Creo que viene un poco por el tema a veces de desconocimiento o por la cantidad de temas que tratan muchas veces los juzgados, entre los cuales no hay juzgados específicos en propiedad intelectual, y por lo tanto muchas veces se les ha escapado el lápiz en este sentido. Por suerte, tanto la doctrina como mucha jurisprudencia posterior ha corregido estos casos menores, si se quiere, en donde se entendió o se dejó entrever que la idea podía ser protegible, ¿no? Ahora, Sí. acá te interrumpo, Fernando, porque vos que venís del mundo así de los medios, o de la producción artística, ¿no?
tantos años en Telefe. Y volviendo un poco al caso de Odol Pregunta y tantos otros que podemos, ¿no es cierto?, traer aquí. Odol Pregunta es una idea, es un programa, se lo registra, digamos, pasa de la idea al corpus, por así decir, porque se lo registra, ¿no? Cómo es el layout del escenario, cómo va a ser, ¿no es cierto?, el modelo de programa, el preguntador, cómo se ponen, ¿no es cierto?, los participantes, los colores, las luces, la música, todo eso se registra. Ahora, cuando yo quiero, viste, hago Colgate Pregunta, ¿no es cierto? Y sobre la base de Odol Pregunta, armo algo donde yo le agrego cosas nuevas, ¿no? Digo, el propietario de la idea Odol Pregunta no tiene una acción contra Colgate Pregunta porque montado sobre mi idea innova y crea algo del cual él saca una renta, pero que en definitiva se apalancó en mi idea, ¿no? Que fue lo que Bueno, parecía, así como vos lo planteás, parecía que eso es lo que se llama una obra derivada, y por lo tanto, como obra derivada, necesita sí o sí la autorización del autor original. ¿Sí? Okay. Entonces, claramente, en ese caso, sí. Ahora, yo lo que te puedo plantear también son casos parecidos, en los cuales, y ha existido casos, digamos, reales, en los cuales, sobre la misma idea de un programa de preguntas y respuestas, muchas veces la jurisprudencia ha encontrado que no hay plagio cuando la diferencia está dada, por ejemplo, por dónde se para el presentador, cómo contesta o cómo responde el invitado o el participante, lo que vos decías, el layout, ¿no es cierto?, del escenario, digamos, pequeñas diferencias, ¿no es cierto?, pero que hacen al formato en sí, y han zafado de plagio, ¿no es cierto?, así como otros han quedado un poco enganchados, pero a veces hay sutiles diferencias que marcan la diferencia grande para evitar el tema del plagio. Pero, volviendo un poco al principio, ¿por qué las ideas no son protegibles? Porque si protegieras las ideas estarías coartando claro, la creatividad para poder seguir generando cosas, porque de la misma idea pueden salir infinidad, en este caso, ¿no?, infinidad de programas de preguntas y respuestas con distintos formatos, y si vos lo cortás y lo registrás, únicamente lo puede usar esa persona o ese autor de esa idea, ¿entiendes? Sí, a ver, yo coincido en lo que decís, pero podría agregarte como elemento para discutir, para analizar, obviamente, no es que el titular de la idea tiene el dominio absoluto sobre eso, y entonces nadie puede hacer más nada sobre esa idea, porque como decís, coartás la creatividad y la innovación, ninguna duda. Ahora, te hago este planteo, ¿no? Es aquel que tuvo la primera idea, del cual todos los demás se apalancan para mejorar mi idea originaria. ¿No me daría derecho a mí, como idea originaria, por lo menos usufructuar algún tipo de regalía de todos aquellos que han, digamos, usufructuado digamos, de mi idea originaria? ¿O lo ves como No. muy...? No. No, en la medida, yo lo que te diría es, porque la idea puede ser la misma, el tema es cómo se terminó expresando. Ahora, en la medida que la materialización de las ideas en los distintos subsecuentes programas, formatos, obras o lo que quieras, sea de un tinte igual, similar o lindando con la copia, ahí sí, claramente. Pero no, yo te diría que la idea es, vos y yo podemos tener la misma idea inicial, la misma idea de nacimiento, pero lo que hacemos es otra cosa completamente distinta. Y la idea fue la misma. Entonces, vos me vas a decir, pero vos me copiaste. No, lo que yo hice fue algo completamente distinto. Sí, pero era la historia del mayordomo, si querés, que era el ladrón. Y sí, pero tu libro, tu historia o tu obra va por un lado y la mía va por otro. El final es el mismo y encierran la misma idea, pero son dos obras completamente distintas. Hay todo un análisis, sobre todo muy fuerte en Estados Unidos, respecto al tema del plagio, ¿no? Porque hay veces es muy fino, ¿viste? El tema de dónde está, si hay o no plagio. A veces son cosas muy chiquitas las que terminan definiendo que sí y cosas muy chiquitas las que terminan definiendo que no. Así que son análisis, y acá también se analiza mucho, hay muchos autores
y se convocan muchas veces peritos de la Facultad de Filosofía y Letras, de la Dirección de Derecho de Autor, como para que puedan ir a hacer un análisis, eventualmente, en este caso de obras, por ejemplo, para la televisión, cuando hay alguna acusación de plagio, etcétera, para que hagan de peritos en las distintas causas. Con lo cual, un poco para ir cerrando esta interesantísima charla, porque realmente el tema del mundo del IP resulta sumamente interesante, pareciera ser que la propiedad intelectual, cuando yo registro mi obra, la obra llevada a algo concreto, lo que está protegiendo es exactamente la obra como está registrada para evitar que alguien plagie la obra. Ahora, si un tercero montado en mi obra logra algo distinto, es otra cosa distinta. No, si está montado en tu obra sin tu autorización, hay un problema. Si está montado en la idea, no tiene problema. Ahí está. Bueno, gracias por la aclaración. Es decir, si está montado en mi idea, no está, digamos, no está protegido, ok, entiendo. Ahora, si está montado en tu obra, ¿no es cierto? Ahí es otra cosa, va a tener que tener autorización tuya para haber utilizado esa obra, ¿no es cierto? Y haber derivado una nueva obra. ¿Entendés? ¿Hay puntos de contacto, por ejemplo, en esto que estamos hablando, entre, digamos, propiedad intelectual y propiedad industrial, o son dos mundos completamente distintos? No, bueno, sí y no, te diría. Hay puntos de contacto, claramente, pero se rigen por legislaciones distintas, y por lo tanto, digamos, tienen algún principio distinto, pero sí está claro que depende también de esto que hablamos, ¿no? De una registración, ¿no es cierto?, concreta. La diferencia es que en derecho de autor, la registración que se hace en DNDA, en Derecho Nacional de Autor, es, digamos, iuris tantum, no iure de iure, es decir, puede admitir prueba en contrario, y la realidad es que esa registración no es constitutiva de derecho, ¿sí? O sea, yo deposito mi obra, suponete que vos escribís un libro, lo depositas como obra preliminar, digamos, inédita, y después lo que va a pasar es que la editorial que te compra los derechos, ¿no es cierto?, va a registrar el ISBN famoso, ya como libro terminado. Ahora, el derecho, si se quiere, nace, ¿no es cierto?, con la obra en sí, no con la registración en este caso. Mientras que en el derecho de marcas, ¿no es cierto?, en patentes e invenciones, hay otros criterios distintos. O sea que caminan por la misma vereda, pero mirando para el norte y otro para el sur, para ponerlo de alguna manera gráfica. Más clara, más gráfica, exacto. Bueno, Fernando, la verdad que gusto enorme haber compartido con vos estos minutos para pensar sobre estos temas que siempre son tan, pero tan interesantes y además muy, pero muy actuales en este mundo hoy, el mundo de las ideas. Sí. La verdad que es un tema súper, súper actual. Así que, Fernando, gracias por tu tiempo y nos encontramos en un próximo Legal News. Gracias. Dale, muchísimas gracias.